Versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, iba a Dios, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: yo lo que hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. En 1 Corintios 13, el versículo 4, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece. Esta es la palabra de Dios. Cada domingo nosotros hemos estado mirando cada descripción de este canto del amor en 1 Corintios capítulo 13 y estamos notando cada frase y viéndola reflejada en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dijimos que necesitamos hacer eso porque cuando nosotros leemos este pasaje, aunque nosotros lo usamos como cuando la gente se va a casar, y qué pasaje más lindo: el amor no tiene envidia, el amor no está ansioso, el amor es paciente, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, nunca deja de ser. Nosotros entonces decimos: ay, pues qué lindo, pero en realidad cuando nosotros vivimos el amor, o cuando a nosotros se nos lee este versículo de la esposa, a nosotros nos damos cuenta que nosotros estamos muy lejos de estos versículos. Y que si esto es lo que Dios espera de nosotros, que entonces nuestras vidas necesitan un Salvador, que los adjetivos y las cualidades del amor que aquí se describen como verbos, acciones que nosotros hacemos, que son entonces decisiones que tú y yo tomamos. En otras palabras, nosotros vamos a aplicarnos a ser más pacientes, nosotros vamos a decidir no enojarnos, nosotros vamos a afirmar que no vamos a tener envidia, nosotros vamos a asegurar que nuestra vida crea todo lo espere. En otras palabras, estas frases que nosotros leemos son las acciones que tienen que ser reveladas en nuestra vida. Cuando nos damos cuenta decimos pues esa no es la característica de mi vida. Y como dice el apóstol Pablo, pues este es el centro de todo lo que nosotros necesitamos. Y vimos en las semanas pasadas que estas acciones dan respuesta al enigma de todos los problemas en la vida, de los problemas matrimoniales, del trabajo, de por qué vinimos aquí, de por qué estamos enojados, deprimidos, con ansiedad, cualquier cosa que sea nuestra necesidad. Una de estas frases va a definir nuestro problema. Bueno, yo al estar mirando en esto, hoy nosotros concluimos esta porción de la Biblia y concluimos con 3 frases. Yo les llamo los 3 amigos.
tres frases que aunque son amigos entre ellos, nosotros nunca, mire, nosotros podemos aceptar y podemos mirar que fulano no tiene paciencia. Nosotros podemos decir que el hermano se irrita. Pero lo que nunca podemos admitir, bueno, que eso es de nosotros, pero nunca es más difícil admitir estos tres amigos. Es la realidad en mi vida, en mi propio, cuando yo pienso en mis muchas faltas, que detrás de nuestras acciones está entonces estas tres características en nuestra vida. Es lo que mueve nuestra vida. Es por qué tú trabajas, es por qué nosotros nos vestimos de la manera que nos vestimos, es por qué nosotros hacemos grupos entre ciertas personas y no otras. Estos tres amigos siempre están ahí usualmente dentro de nosotros, pero no lo queremos admitir. Yo quiero hablarle entonces de detrás. El primer punto es el punto de detrás de nuestras acciones. El segundo punto es acerca de la toalla que nos humilla, la toalla que nos limpia, nos seca, nos revela estas inconsistencias en nuestra vida. Y por último, cómo vestirnos de humildad. Bueno, nosotros entonces miramos estas tres características que queremos hablar en el versículo 4, como ya hicimos atención, la característica de no tiene envidia, no es jactancioso y no se envanece. Nosotros podemos, al principio, al escuchar eso, nosotros entendemos la palabra envidia, pero la otra palabra, jactancioso, no nos suena. Y vana, o como dice aquí, envanecernos, es como que nosotros decimos, pues son palabras antiguas, anticuadas, ni las usamos. Sin embargo, son la razón por la cual nuestra vida se mueve. Mire, detrás de nuestras experiencias están estos tres amigos. Yo puedo admitir y tengo que confesar que la experiencia en mi vida, la mitad de siglo que ya he vivido y un poquito más, ¿ok? Puedo confiadamente y no con orgullo, puedo admitir culpabilidad contra cada una de las listas las frases que están aquí. Por ejemplo, yo fácilmente puedo decir que no he sido benigno. Yo fácilmente puedo decir que he hecho cosas indebidas. Fácilmente puedo decir que me he gozado de la injusticia. Cuando aprendimos que la injusticia quiere decir que cuando alguien se merece que lo castiguen, yo entonces me regocijo en que lo castiguen cuando alguien más haya pagado por ese castigo. Ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Y yo puedo confesar en mi vida que no lo he sufrido todo. Yo salgo cuando estoy sufriendo, que no he creído mucho. Veo pero no creo, que no espero nada y he dejado de mi primer amor. Y la Biblia me dice, el amor nunca deja de ser. Sin embargo, cuando yo puedo admitir esas, pero cuando llego a estas envidia, yo digo, no, yo no soy envidioso. O sea, hay algo que, por ejemplo, puedo tener el retrato de mis primas hablándole a otra muchacha en competencia por un muchacho y de pronto están ahí las dos casi agarrándose los pelos y una le dice, y yo no te tengo envidia. No es envidia. Y nosotros entonces hacemos cualquier cosa para decir la envidia. Yo me enojo, yo me irrito, yo no creo, yo no soporto, yo no tengo paciencia. Pero yo no te tengo envidia. Quédate con lo que tú tienes. Sin embargo, esa misma frase es una frase de un envidioso. Y no quisiera decir que yo soy jactancioso. Y necesitamos que explicar eso. Y no quisiera reconocer que mi vida es vana, envanecida.
Hoy cuando yo miro la palabra de Dios, si usted piensa conmigo, mire que nada más tomando una frase, ser vano, envanecimiento, está en todas las acciones que nosotros hacemos en la palabra de Dios. Y déjeme nada más darle alguna. La Biblia dice, hermana, esta es para usted. La Biblia dice que engañosa es la gracia y que la hermosura, vana la hermosura. Aquí nosotros venimos a Estados Unidos, nos compramos los mejores vestidos, el mejor cabello, tenemos todo, y la Biblia me está diciendo que detrás de esa positividad, detrás de esa figura, detrás de ese estilo moderno está envanecimiento. Y que eso determina cómo yo respondo a la gente alrededor de mí. Muchas personas se han casado con un hombre, digamos, alto y guapo, en vez del chiquito y más o menos de mi pueblo, porque yo pienso que este me da mejor look. Y encuentro que ese no sabe amarte, no sabe ser fiel, no sabe cuidar a los niños, no sabe trabajar. Es como que nosotros nos envanecemos por la hermosura. La Biblia me dice, no solamente ahí, me habla en Romanos capítulo 1, versículo 21, ese es Proverbios 31:30, de la hermosura es vana. Romanos 1:21 me dice que cuando el hombre cambia y quita a Dios y pone otra cosa, cuando usted y yo preferimos ir a otro lugar que venir a la casa de Dios, que caminar con Dios, que andar con Él, nosotros hemos hecho un intercambio de quién es nuestro Dios. Y la Biblia describe ese intercambio donde el deporte es más importante, donde el pecado es más importante, donde la música es más importante, donde la fiesta es más importante. La Biblia me dice, y cambiaron la gloria de Dios y se envanecieron en sus razonamientos. Se envanecieron en sus razonamientos. Cuando nosotros empezamos a decir, pues esto me hace ganar más dinero a mí, 2 por 2 son 4, y en la iglesia me van a quitar 1, entonces como que no, yo prefiero que me añadan a mí, que me añadan en vez de que me sustraigan. Nuestro razonamiento se envanece y lo que parece ser una sabiduría de tus decisiones se convierte en la peor decisión que nosotros hacemos. Cuando tú prefieres casarte con esa persona en contra de la palabra de Dios, cualquier hueco que tú hagas para esconderte de la presencia de Dios se convierte en un laberinto donde nunca vas a poder salir, a no ser que aprendes el camino del amor. Y ese es uno de los principios. La Biblia me dice a mí en Colosenses capítulo 2, versículo 18, que nadie os prive de vuestro premio entremetiéndose en lo que no ha visto. Usted va a iglesias donde el pastor tiene una visión y donde vio que Dios le habló y el Señor me dijo, y nosotros, la gente se cae para atrás y hay manifestaciones sobrenaturales y creemos que son de Dios. Pero la Biblia dice en 1 Corintios que esas manifestaciones venían de un corazón carnal. Y la Biblia dice en Colosenses 2:18, nadie te prive del verdadero premio entremetiéndose en lo que no ha visto. Escucha, vanamente hinchado por su propia mente carnal. La vanidad del pastor, la vanidad de querer o de gente, de querer atraer, de tener poder con las personas, de ser usado por Dios, en vez de humildemente ponerse la toalla, por ejemplo, y lavarle los pies a la gente. Nosotros no queremos ser pastor de iglesias que lavan los pies. Nosotros queremos ser pastores de iglesias donde la gente ve el poder de Dios en nuestros pies. Y la Biblia me dice a mí que en esos lugares, para tú ganar más gente, tienes que ascender a un nivel donde empiezas a ver cosas. Yo tengo un amigo allá en Houston, ustedes se acuerdan que estaba orando para que Dios le diera el don de tumbar gente para atrás. Y oraba, y un día el Señor le habló y le dijo, el bigote. Y él dijo, compartiendo conmigo, él tenía un bigote así, casi se parecía bien de esto aquí a Pancho Villa. Y se le ponía wax y le ponía todas estas cosas ahí para que estuviera bien como él quería. Él pasaba, él leía el versículo que iba a leer, decía el Señor me va a ungir cuando llega delante de la gente, pero se pasaba 2 horas delante del espejo arreglándose el bigote. Y el Señor entonces le dijo,
La razón por la cual no, en su manera de pensar, por la cual no tumbas a nadie para atrás, es por el bigote. Tú tienes más tiempo delante del espejo que tiempo delante de mí. Y después la otra vez lo conocí, ya no tenía bigote. Diferente se veía, ya no tenía poder. Ya el bigote le favorecía. Pero mire, la idea es que nosotros tenemos que ascender, tenemos que pedirle al Señor, tenemos que clamar. Y para que Dios no, para que la gente vean algo sobrenatural en mi vida, para que yo pueda observar visiones en la vida. Entonces, la Biblia me dice, vanamente hinchado por su mente carnal. Mire el misterio de servir a Dios. Nada más tú lo puedes ver en la persona de Cristo. Tú ves a Jesús de gloria. Tú ves a aquel que camina sobre el agua, que levanta a los muertos. Tú ves a aquel que hace milagros inconcebibles, que con un pedacito de pan da a todo el mundo 5,000 personas. En vez de ministerios donde 5,000 personas tienen que dar de su pan para que la persona pueda ministrar. Y la Biblia me dice a mí que en medio de todo esto está el envanecimiento, aún sirviendo al Señor, en lo que nosotros pudiéramos decir, ese está ungido, que la Biblia me dice, entremetiéndose en lo que no ha visto, y la razón es por vanamente hinchado por su mente carnal, vanamente hinchado. La vanidad es el envanecimiento, es algo que corre en nuestra vida. Eclesiastés, que dice la Biblia, vanidad de vanidades, todo es vanidad. No importa lo que trabajamos, no importa cuánto vivimos, no importa lo fuerte que somos, no importa lo jóvenes que somos, no importa lo bonito, lo lindo, lo dinero que tengamos, no importa si como Salomón hemos hecho miles de cosas. La Biblia dice, el hombre lo dice en la palabra de Dios, vanidad de vanidades. Después de todo, todo es vanidad. Usted no puede huir de que detrás de nuestras acciones está estos tres amigos: la envidia, el jactarnos y la vanidad. Mire, hay un libro que yo le he compartido a ustedes, un libro secular de dos doctores, psicólogos ellos, que se llama The Narcissistic Epidemic. The Narcissistic Epidemic, Living in the Age of Entitlement, viviendo en el tiempo de que yo necesito, lo importante soy yo. Y estos dos psicólogos escriben un libro bien interesante y dice que detrás de todos los avances sociales que tenemos en la vida moderna está la huella de una sociedad absorbida consigo mismo o absorta consigo mismo. Narcisismo se llama. Ustedes conocen lo que es un narcisista o el narciso, aquel muchacho romano que estaba y de pronto se ve en el río, se ve el reflejo de su rostro, de su cuerpo y se enamora de sí mismo. Y se queda él ahí mirando qué hermoso que soy. Ay, sí, ay, qué bien. Y bueno, me imagino, no sé el cuento, pero me imagino que lo matan después porque el hombre está too much to himself. Y esta palabra narcisista ha venido, según estos doctores de psicología y sociología, dicen que la vida moderna es moderna porque dentro del corazón de la gente siempre ha habido este deseo acerca de mí. Y de ahí nace Facebook, de ahí nace el internet, de ahí nace Twitter, de ahí nace todos estos avances que nosotros tenemos. Los shows número 1 en la televisión son aquellos shows de reality TV que se llaman. Es una historia de gente que están ahí de verdad y hay una cámara que los sigue. Y no es una película, es una película acerca de gente de verdad que están ahora viviendo sus vidas. Hay un hambre, un deseo de mirar a otro, vivir su vida y otro que me vean a mí. Y por eso tenemos ahora, y nosotros decimos no hay nada malo con eso, pero ellos están diciendo detrás de esto está el que me vean a mí, la foto, el Skype y tener todas las habilidades de poder entonces escribir exactamente lo que estoy haciendo en ese momento, tomar la foto de aquello que me gusta a mí para todo el mundo para que lo vean. Y es una exhibición, es una adicción a la exhibición del narcisismo que todos traemos en nuestro corazón. Y la Biblia me dice a mí que esto entonces es lo que infiltra
a Estados Unidos, según estos doctores. Pero nosotros podemos decir, mire, hay algo mejor que lo que un doctor o un abogado, un ingeniero o un psicólogo te pueda decir a ti. Está la palabra de Dios. Se leí en un lugar que, mire, cualquier persona que conoce la palabra de Dios a los pies de la cruz tiene más entendimiento de lo que le pasa adentro de una persona con ansiedad que un psicólogo graduado de universidad para las ansiedades. Cualquiera persona a los pies de la cruz conoce más, tiene más. ¿Saben por qué? Porque a los pies de la cruz está la palabra de Dios, está el razonamiento de la palabra de Dios. Y cuando tú conoces la palabra de Dios, tú entiendes que el corazón es completamente pervertido, que es enfermo, que adentro de nuestra vida hay un yo que quiere vivir, que quiere expresarse. La vida no te permite expresarte. A veces le das y a veces la misma vida te tumba y tú no, y eso te causa problemas y prefieres tomamos medicina que reconocer que nuestro corazón necesita un cambio. Como David, Señor, crea en mí un corazón limpio. No habilidoso, no con dinero, no dame sabiduría para darle para adelante en este país. No, Señor, dame un corazón limpio delante de ti, porque es la clave de un consejero a los pies de la cruz del Calvario. La Biblia me dice a mí que si nosotros permitimos la palabra de Dios hablarnos, que nosotros vamos a poder observar que nuestro problema es lo que dice aquí. ¿Qué quiere decir envidia? ¿Qué quiere decir jactancioso? ¿Y qué quiere decir envanecimiento, envanecer? Mire conmigo entonces la palabra envidia. Nosotros todos pensamos, bueno, envidia, y no hay nada malo. Envidia es que yo tengo envidia como que quiero tener lo que tú tienes. Y la gente me dice, o le dicen a uno, no me tengas envidia. O te tengo envidia por el carro que tienes, o el novio que tienes, o te casaste y los hijos que tienes, pues te tengo envidia. Y nosotros muchas veces decimos, yo no te tengo envidia, como una defensa. Mas, sin embargo, esto que decimos nosotros de envidia, cuando decimos envidia no es que yo no quiero algo de ti. Quédate con lo que no quiero algo de ti. No, eso no es envidia. Envidia es el sentimiento de sentirnos afuera. De sentirnos afuera cuando de pronto alguien tiene una bendición. Es el sentimiento de que bien, no te envidio. Eso no es envidia, pero decimos nosotros, ¿y por qué a mí no? Eso es envidia. Es la pequeña emoción en nosotros de sentirnos tristes. Cuando alguien se casa, cuando alguien tiene fruto, cuando Dios prospera, cuando Dios bendice, cuando Dios perdona al que hizo el pecado, y tú dices, pues te sientes mal, porque en cierta manera, mira cómo le va bien, y a mí qué. Y la Biblia me dice a mí que esta emoción mueve nuestra vida. Es un espíritu de insatisfacción, es un espíritu de oposición a la prosperidad de otra persona. No tanto para hacerle daño, sino porque me han dejado a mí afuera. Otro se ha casado, otro ha tenido hijos, otro permanece, otro el esposo no le ha sido infiel, pero a mí. Y nosotros entonces exhibimos un carácter de enojo, de impaciencia, de inmadurez, o de rectitud, o de castigo. Porque nosotros decimos, pues ahora te toca a ti, yo te voy a hacer sufrir lo que la vida no te hizo sufrir. Y eso no solamente sería venganza, la venganza viene por la envidia. Nosotros entonces nos motivamos por este movimiento de querer alcanzar algo que sentimos que otros a mí me dejan afuera. Y nos casamos con cualquiera quizás, nada más por el esposo, en vez de optar por una persona que valga
o la mujer que valga la pena. Todos nosotros estamos ahora mirando esta película que ha salido de Snow White. Ustedes conocen Blancanieves y los 7 enanitos, ¿verdad? Y bueno, la bruja de ese entonces es la bruja que se ve en el espejo y le dice al espejo: espejo, espejo, ¿quién es la más bonita de todas? Who's the fairer of them all? ¿Cuál es la más bonita de todas? Había en esta persona hay un deseo de buscar por la belleza, y la belleza me va hacia mí, hacer lo que tengo que hacer para mantenerme dentro, no fuera. Y bueno, eso en cierta manera la Biblia me está diciendo a mí que detrás de todas nuestras búsquedas, detrás de todas nuestras relaciones amorosas, románticas, está también la vida de ser movidos por no solamente en los caracteres de cuentos de hadas, sino esos caracteres están ahí para reflejar en nosotros en una manera simbólica y de cuentos, reflejar la verdadera situación del corazón humano. Estamos dispuestos a movernos a otra iglesia, a hacer lo que tenemos que hacer, siempre y cuando a mí me reconozcan y no quede yo afuera. La Biblia me dice a mí que entonces es la envidia. Eso mueve nuestro corazón, el deseo de no quedarme afuera. Me compró la casa. Me acuerdo una vez que la primera casa que tenía yo allá en Houston, y yo tenía un machete que yo cortaba hacía ahí la línea, cortar el pasto y hacía la línea con el machete. Y de pronto un día escucho un zzzz, así. Y yo entonces miro, era mi neighbor ahí, mi vecino, que tenía una maquinita que zzzz, y cortaba todo. Y yo entonces todo con la machete. Al poquito rato, zzzz, zzzz, habían 2 máquinas. Una la mía y la otra. Y después entonces tenía otra que iba dando vueltas, así iba haciendo el corte. Porque yo le hacía zzzz, y después cortaba para acá y cortaba. No se hacía bien, pero ya había una que tú la encajabas así. Al poquito rato teníamos yo esa también. Nosotros vivimos como que no puedo quedarme afuera. Si todo el mundo tiene casa, yo tengo que tener casa. Y vinimos a Estados Unidos en la ilusión de que aquí, mire la ilusión que el que tiene casa le va mejor las cosas. Excepto cuando Dios, la vida cambia como las cosas son, y el tener casa te hunde en Estados Unidos ahora, porque tu casa ahora vale $100,000 menos que cuando la compraste. Y de pronto uno se da cuenta que qué pasó. Y la Biblia me dice a mí, quizás no es si yo hubiera apostado, si yo hubiera tenido otra cosa, no, eso es todavía manejando la vida, sino si yo hubiera podido permitirme sin sentirme afuera, porque otros tienen bendiciones. Si yo hubiera podido lograr el no sentirme afuera, yo hubiera podido entonces mantenerme en donde quiera que Dios me da. Si me da una casa, gloria a Dios, pero no tuviera que mantenerme con la motivación de alcanzar, porque si no lo tengo, el espejo me dice que no estoy adecuado, no estoy preparado, no voy a tener lo que me da el poder de alcanzar el control de mi vida. Y la Biblia me dice a mí, esa es envidia. Mire la palabra jactancioso, es interesante. Es el impulso de tener que decir algo para hacer que los demás me reconozcan. Alguien ha dicho que es un pecado de la lengua. Es la persona que quiere verse por su carácter, por sus dones, por sus logros, por su inteligencia, por su chévere de personalidad, por su gracia, por todo, tratando de decir en el momento algo, hacer algo que siempre la gente. Entonces miren, ustedes conocen a estas personas. Cuando uno dice algo, la persona siempre dice algo más interesante. Es que yo pesqué un pescado así. Oh, qué bien, el mío fue así. Y al poquito rato uno se da cuenta que es una enfermedad de jactancia. Jactancia quiere decir el gloriarme, se traduce de esa manera en otro lugar. Este es el lugar donde yo me levanto, donde tengo esta necesidad de que la gente me reconozca, de que la gente se den cuenta. Y lo hago silenciosamente de la manera que me he visto, de lo que como corro en mi carro, o el carro me compro, o lo hago públicamente cuando llega el momento, suelto la palabra.
bueno, mi carro, y digo la marca del carro, o yo conocí a fulano, y me acuerdo cuando yo estaba en este lugar, y esa iglesia eran de 3,000, y entonces la idea es de decir algo siempre, de tener, no de tener que decir algo. Es un impulso en el corazón que nos mueve a entonces a organizar nuestra vida de tal manera como un resumen, como un currículum de nuestras experiencias para tenerlas rápidas que baraja uso en esta conversación. Y alguien ha dicho que, mire, que estas personas necesitan que la gente lo tomen en cuenta si no sienten que Dios no está ahí. Si no soy el primero, si no se ríen, si no la gracia, si de pronto no, la gente no ve eso, como que Dios no me está llamando a ese lugar. Y la Biblia me dice que nosotros, ¿cuántos de nosotros no vamos a un lugar o otro? Las amistades que tenemos solo por la gente que se ríen con uno, que te reconocen en tu manera de ser o de tener. Esa es la jactancia. Alguien ha dicho también que la manera, esto de jactancia es como si tuvieras tú una empresa, tu propia vida es una empresa, y la jactancia es el departamento de publicidad de esa empresa. Es donde tú haces el marketing de esa empresa. Es ahí donde tú proyectas tus comerciales. Es esa jactancia donde tú dices, esto es mi realidad, este es mi cuento, déjame hacer otro arriba del tuyo. Una de las realidades, en toda conversación tiene que terminar en esa persona. La Biblia me dice que esto mueve la sociedad más de lo que nosotros queremos. Es que sentimos que el que ríe último ríe mejor, y cuando las cosas no van bien, nuestra vida se convierte en algo que nosotros manipulamos para entonces tratar de alcanzar el punto donde yo vengo a la persona y le diga, ¿se acuerda cuando yo estaba allá, hermano? Y ahora mire dónde estoy, o tú me dijiste esto, pero mira lo que Dios hizo. Necesitamos como quedar bien en la conversación. Por último está la palabra envanecer, donde se hace, la Biblia me dice aquí en el capítulo 13, el versículo 4, y junto con el versículo 5 es interesante porque dice, no se envanece, dice, no hace nada indebido. Y la palabra indebido va junto ahí con esta descripción de envanecerse, y la palabra quiere decir rudo. Y cuando uno entonces se envanece, cuando siente uno que es más que los demás, que esta persona no debe de estar controlando tu vida, porque ¿quién es él para controlar, o ella para controlar mi vida? Que entonces uno no lo trata bien a la persona y le es rudo a la persona. La Biblia me dice, mire, ¿cuántos de nosotros no hablamos ásperamente a una persona porque no estimamos su persona como más importante que la mía? En los hogares, en los matrimonios, tú y los tuyos siempre son iguales. Tú y tu mamá, entonces son iguales, y mi suegra y todo el mundo, como que de pronto es en ese momento nuestras palabras son hirientes, son cortantes, porque en ese momento no es porque estamos enojados, sino porque se nos ha salido el envanecimiento. Nos creemos que en verdad las personas tienen que servirnos a nosotros y no nosotros a ellos. Esta es la clave de la vida, que en nuestra vida, al no admitir que tenemos envidia, la emoción que sentimos cuando a alguien le va mejor, no es que yo quiero lo que ella persona quiere, es que me siento fuera, me siento triste cuando le va bien a las personas. Cuando yo empiezo a jactarme o necesito procurar que la gente me quieran, que siempre yo quede bien con los demás. Y cuando yo en mi vida estoy envanecido, donde soy rudo con los demás, porque como estas personas deben estar sirviéndome a mí, que la Biblia me dice, esa es la epidemia que infiltra el narcisismo en nuestra vida. Y es aquí, mire, hablamos de eso porque es en este contraste donde en Juan capítulo 13 nos va a hablar de algo fuera de serie.
algo que nadie ha escuchado, algo que no se puede entender. Si nosotros entendiéramos lo que está sucediendo y lo entendemos en cierta manera, pero el Señor dice, no lo vas a entender hasta después. Cuando entiendas quién Cristo es y lo que Él ha hecho y quién Él es, que ahora le lave los pies a los demás, sin ser una persona envidiosa, sin ser una persona jactanciosa de decirme, pues yo soy, y sin envanecerse y decir, ellos me tienen que estar limpiando a mí. Que la Biblia entonces me dice, este contraste del amor es algo que fuera de serie. Mírelo conmigo, la toalla que me humilla y nos humilla. No hay porción en la Biblia donde estas cualidades que nosotros tenemos como seres humanos, al alcanzar cierto nivel social en la vida, al sentirnos que venimos de tal familia, o sentir que nosotros somos más chévere en nuestra manera de hablar, que somos más people person, que nosotros somos mejores que la gente, que nosotros creamos fiesta, que nosotros hacemos que la gente se ría, aunque la gente se sienta bien, que nuestra personalidad es fantástica, que nuestro dinero puede ayudar a los demás. Cuando nosotros sentimos que nosotros somos la clave en esa situación, que la Biblia me dice, no hay nada que choca tanto y te dice, bájate de esa nube, como Juan capítulo 13. Y yo como pastor de esta iglesia, en esta etapa de la iglesia, quiero exhortar a la iglesia a ponerse la toalla del siervo. Y no digo que me miren a mí, sino que miremos al quien tenemos que mirar. Porque nosotros podemos decir, sí, pastor, pero yo todavía soy mejor que tú. Y nosotros podemos decir, pastor, pero usted no conoce, él es amigo mío de mucho tiempo, o ella es amiga mía, y nosotros estamos con este grupito en vez de con el otro grupito. Y déjame nada más recordarle a aquellos que vienen de otras iglesias que el pastor Guerra no tiene grupitos en su iglesia. Y la Biblia me dice a mí, porque yo lo saco, eventualmente yo voy a la gente, usted tiene un grupito, puede empezar su iglesia. Y pongo al líder de ese grupito, lo pongo como pastor, y saco ya yo una iglesia y gano y lo mando para afuera al grupito. Y yo no tengo temor de vender zapatos, porque así ha sido la vida mía. Y ustedes, algunos conocen, pero qué bueno que no me dejaron vender zapatos. Pero mire conmigo, porque estuviera mal. La gente no está comprando zapatos ahora. Pero mire un momentito conmigo, hermano. En el capítulo 13, la Biblia me va a hablar de dos cosas. Me va a hablar de la demostración de Jesús, del amor. El capítulo 13, mire conmigo el versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y de pronto este primer versículo es lo que da introducción a todo lo que tú vas a leer ahora. A todo lo que tú y yo conocemos del Señor parándose y lavándole los pies a los discípulos. De pronto es una manifestación de amar hasta el fin. Es entonces 1 Corintios capítulo 13, no jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Y me dice la Biblia, no tiene envidia, no está pensando si me quedo afuera. En estos momentos la iglesia de Cristo requiere que usted y yo nos pongamos no el rol del músico, no del líder, no de pastor, no de ingeniero, no de abogado, no de nada de eso. Necesitamos que todos nosotros parezcamos siervos con una toalla alrededor de nuestra cintura para la gloria de aquel que todavía viste para nosotros. La Biblia me dice a mí que Él nos amó hasta el fin. Una traducción es que la plenitud llegó a plenitud de amor. Y decimos, si esa es la plenitud de amor, ¿qué es? Y el Señor la actúa delante de nosotros. Y lo otro que queremos mirar aquí es que es una parábola de salvación. No está escrito aquí para que usted le limpie los pies, para que usted haga una tercera denominación en un lugar y tengan foot washing, lavando los pies a la iglesia. Eso no es lo que está aquí, porque la Biblia nunca los apóstoles lavaron pies y nunca las cartas hablan de lavar pies. Una ordenanza es cuando Cristo lo hace, cuando los apóstoles en Hechos lo repiten
repiten. Y cuando una carta apostólica en las epístolas enseña cómo hacerlo y lo que es. La Biblia dice que Cristo hizo esto. Pero ¿sabe también lo que Cristo hizo? Le dio pan al pobre de 5 panes nada más. Cristo caminó sobre el agua. Hay muchas cosas que Jesús hizo, que Él las hizo para demostrar quién Él era. Esta Él la hace para enseñarnos el significado del impacto de la salvación que Él está a punto de hacer. La Biblia entonces me enseña a mí que esta parte necesitamos entender algo de la cultura. Cuando uno invitaba a un visitante a pasar un huésped en tu casa, tú le dabas un cuarto, tú le dabas ropa, le enseñabas dónde estaba el baño, la persona se bañaba, la persona se ponía ropa nueva, la persona se ponía aceite en su cabello y entraba después, a la hora de la cena, entraba a cenar. Si ya se había bañado, la costumbre era que en esos 5 o 10 minutos o 1 hora media, mientras Marta preparaba la comida, que nada más estar con gente sentados a tus pies, que era suficiente para ensuciar tus pies. Y que la persona a quien uno invitaba en la casa, uno le enseñaba a esa persona todas las honras que uno le dan. Aún hoy en la cultura árabe, cuando estos terroristas están en un país árabe, que los árabes dicen, ellos son mis huéspedes, yo no puedo soltarlos ahí. Y ellos defienden contra el ataque americano, defienden al malo, porque hay un principio cultural que viene de la palabra de Dios, pero viene en la palabra de Dios, de que cuando tú tienes a alguien que tú quieres darle honra, esa persona tú la tratas como un rey en tu casa. Y la Biblia me dice a mí que cuando la persona entonces venía, se le lavaban los pies, y ahí entonces se sentaba, lavaba las manos y se sentaba. Usted podía saber que esto no era algo que la persona hacía, porque no, oye, ya te lavaste. Entonces no era un buen trato a esta persona, sino que tú no tenías, si tú tenías todas esas capacidades, tú tenías de tener una cena con todas esas bendiciones. Tú tenías entonces a unos siervos que hacían esto para ti. Y tú en la casa, en la cena, en esa mesa, tú podías darte cuenta quién eran los que estaban sentados por la ropa que tenían y quiénes eran los que servían por la toalla que llevaban. Y estaban sin camisa, sin zapatos, nada más con las toallas alrededor de su ropa interior. Era obvio quiénes eran los siervos en ese lugar. La Biblia me dice a mí, mire qué interesante, en el versículo 4, se levantó de la mesa, de la cena, se quitó su manto, porque ahora el Señor se está quitando su ropa espléndida, se quita de la cena, se levanta de la cena, se quita de la cena, se va meticulosamente tomando una toalla, dice el versículo 4, se la ciñó. Versículo 5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Él es el Señor, Él es el Maestro, Él es el Dios, Él es el Hijo de Dios, dice la Biblia. Él es la última cena, es el día, las horas antes que lo maten. Seguro que alguien le va a hacer una cena y le va a dar todo lo mejor a él. Mas sin embargo es en ese momento donde él es el que en verdad requiere toda la atención, que el Señor se pone de pie. Y la Biblia dice, se quita el manto. Y la Biblia dice que se pone la toalla y agarra la jarra y le pone el agua y va a cada uno de los discípulos, y el Espíritu de Dios está diciendo como que mire, la razón por la cual esto está escrito así, que hizo, en vez de el Señor le lavó, no dice, se puso de pie, se quitó el manto, se puso la toalla, fue a la jarra, le echó el agua. Es como que todo el mundo está viendo estas acciones cuadro por cuadro, retrato por retrato, identificando what. Diciendo en inglés sería, creo que mejor, what. Es como el Señor pegándole a todo el mundo se pone de pie. Él no puede ponerse de pie, Él es el centro, Él se pone de pie, Él va al lugar, Él se quita la ropa, Él se pone la toalla, Él se ve igual que los demás, peor que los discípulos. El Señor le empieza a lavar los pies a los discípulos, le lava los pies a Judas.
Si usted cree que hay un enemigo de usted aquí que le quiere hacer mal, y la Biblia me dice a mí que esta es la cultura. Nadie hace algo como Cristo lo hace. Y me dice que Él no lo hizo, mire, como para hacer algo. Que Él lo hace cuando hay algo en su vida que está controlando su corazón. Escuche bien. Mire el versículo 3. En el versículo está también el versículo 1. Mire el versículo 1 del capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, subraya esta palabra: sabiendo Jesús. Quiere decir que Jesús sabía algo, estaba convencido de algo, que su hora había llegado para que pasase de este mundo, sabiendo que esta es la última cena. Versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas. Cuando el Padre le ha dado todas las cosas en las manos, que había salido de Dios y que iba a Dios, Él está ahora convencido, convicción profunda en su corazón, poseído en su mente de que Él es el Hijo de Dios, ha venido del Padre, regresa al Padre, es dueño, Señor de todas las cosas, ha llegado a su madurez en su persona humana. Que es ahí donde Él se humilla con los demás. En mi mente, Jesús hace esto cuando sabía muy bien su posición y su importancia. Y el principio aquí, o la aplicación es que, mire, escuche, mientras más importantes somos, mientras más envanecidos estamos, mientras más jactanciosos estamos, mientras más nos sentimos afuera cuando alguien nos deja afuera, que nosotros... La Biblia que ese es el problema de nosotros, pero mientras más nosotros sentimos importancia, nosotros podemos humildemente convertirnos en los siervos de los demás. Mire, lo dije de esa manera porque cuando la grandeza y la importancia vienen de Dios, usted se humilla con los demás. Cuando la importancia y grandeza viene de la vana mente hinchada por nuestro carácter, nuestra cultura, nuestra trayectoria, nuestra gente, mis experiencias sociales en la vida, que usted no se le rebaja a nadie. Y ahí está la diferencia entre mucha gente que tiene largos resúmenes, currículums, ha hecho miles de cosas, y cuando llegan a una iglesia no hacen nada hasta que le reconozcan, hasta que le digan es fulano de tal quien llegó. Y la Biblia me dice, ese no era Jesús. Que cuando Él más sabe, escuche bien, cuando Él más sabe que Él viene del Padre, está en control de todo y va hacia el Padre, cuando Él puede decir, muchachos, es hora que ustedes me laven los pies. Y justamente que la Biblia dice, es ahí donde Él no levanta los pies, sino le lava los pies a los demás, porque la obra de grandeza de Dios en un hombre te hace a ti más humilde. No menos. No importa tu don espiritual, no importa la capacidad que nosotros tengamos, la experiencia que nosotros hemos tenido, no importa de quién nombre de nosotros sea o la proyección que tengamos, el dinero o lo que sea, o el título de tu último nombre, que va ahí los números, que cuando es de Dios, obrada en tu corazón, que tú no importa que tú seas doctor y Él es el que pone los cables en la iglesia. Y esto se aplica en el hogar. Cuando uno está enfrente de su esposa o de su esposo y se da cuenta que, y como me ha hecho sufrir a mí, o quién es que yo entonces uno se empieza a envanecerse, empieza a buscar las razones por las cuales yo no debo estar sufriendo esto y yo no debo estar pasando por esto. Y ahí cuando el hombre le dice o la mujer le dice, tráeme un vaso de agua, agárralo tú si quieres. Pero cuando más conectados estamos con quien Cristo es en nuestra vida, que más nosotros entonces podemos decir, aún si tú eres Judas para mí, yo voy a servirte a ti. O la Biblia me enseña a mí que esta
aquí dentro hay una lucha en nosotros. Mire, todos nosotros tenemos este bipolar. Estoy tratando de salir el sol aquí, pero mire, hay un bipolar, hay una personalidad bipolar que nosotros tenemos. Y yo creo que sí, y ya yo debo estar tomando medicina. Pero mire, es como que hay veces nosotros entonces nos hacemos los humildes y después nos hacemos como los que en verdad vamos a seguir a Cristo. Y algunos de nosotros lo vemos de lejos, se huele, es carne quemada. Mire, cuando el Señor se acerca a Pedro, ¿no? Me imagino que todos los demás hubieran dicho, ay Señor, pero no, hubiera todos los comentarios de todo el mundo, porque Jesús lavándote los pies, no, eso no cabe. Que Jesús le va a Pedro, y cuando llega Pedro, no sé si el primero o el último, la Biblia me dice, llegando a Pedro le dice, le dice, yo no me lave los pies a mí. Tú eres muy exaltado, tú eres el Señor, tú eres alguien. No permito que tú me sirvas a mí. Y la Biblia me dice que a veces, porque lo vemos, como conocemos lo otro, podemos decir esto, que Pedro entonces dice, él está entonces hablando de que cuando uno tiene este envanecimiento en su corazón, que tú no permites a otros que te sirvan a ti. Es como que duele que alguien se sacrifique por nosotros. Y nosotros entonces como que nos sentimos humillados porque esta persona va a hacer algo. ¿Y saben por qué? Porque esta persona no es mejor que yo y me está sirviendo a mí. Y como que en nuestra mente hay un sentido de que no permito que alguien me sirva. Esta es la primera parte de Pedro. La segunda parte que el Señor le dice a Pedro, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Pedro entonces se va ahora al otro extremo, lo que quiero decir, el punto del extremo. Al otro extremo y dice, pues Señor, si no voy a estar contigo, entonces no solamente los pies, méteme, bautízame dentro de ese vaso de agua. Y la Biblia me dice, Pedro, pero take it easy. Lo que quiero hablar no es de tanto, Pedro, no me laves y ahora lávame todo, sino es qué rápido cambia uno sus extremos. Qué rápido cuando nosotros no estamos convencidos en las cosas de Dios y tenemos una manipulación de las cosas de Dios, pero no convencidos de las cosas de Dios, que vamos a un lugar y como en este día estamos diciendo, pues el Señor Hosana, y el otro domingo crucifícale de un lado, no me limpies, de otro lado, límpiame todo. Y el Señor está viendo que el muchacho no está bien. No estamos bien de la cabeza, no entendemos lo que el Señor hace. Y la Biblia entonces me dice, este ejemplo, en el versículo 13, me dice, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Y en el versículo 14, como ustedes se dan cuenta, pero si yo... Y el Señor le cambia entonces ahí el orden. En vez de maestro y Señor, le dice Señor y maestro. Es como que yo soy más de lo que tú me atribuyes a mí. Soy más todavía. Mire, este es el punto. Cristo es más de lo que nosotros le atribuimos. Te alabo, te bendigo, majestad. Cristo es más de lo que nosotros le atribuimos a Él. Mucho más. Y la Biblia dice que Él se baja a limpiar nuestros pies. La iglesia tiene que cambiar. Y la Biblia entonces me dice que este es el ejemplo que Dios está dando. Versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados vas a ser cuando las haces. Vas a ser bienaventurado, ¿sabes lo que quiere decir? Así como tú y yo después de 2000 años que Él hizo esto. Nosotros, todo líder, todo presidente cristiano, toda persona que conoce al Señor, por ejemplo, cuando a una persona lo ordenan, antes de yo pasar acá adelante, cuando me ordenaron en un lugar, viene una persona y lee Juan capítulo 13 y te exhortan a ti, te dicen que no importa la posición que tú tienes, tú siempre estás a los pies de Jesús, y a los pies de Jesús es estar a los pies de los demás. Que tú y yo no somos lo más importante en la iglesia es lo más importante, el pueblo es lo más importante, el que está detrás es lo más importante. Vivimos en este lugar para aquellos
que ni están aún en este lugar. Y la Biblia me dice, ese es el rol del creyente, de servir a la otra persona. Y no viene a no ser que estamos convencidos de que estamos en relación e intimidad con Dios a través de Cristo. Porque usted no puede sacar, no podemos sacar la vanidad de nuestras vidas. Todo es vanidad. No podemos sacar el que hay cosas que nosotros sentimos que la gente deben de saber, y si no saben, pues no me dejan hablarlo, pues entonces yo me voy. Pero si yo tengo el chance y lo digo, al poquito rato siempre lo digo, y ahí sale la jactancia. Y la Biblia me dice que nosotros somos ese tipo de personas, cuando otros se bendicen, que uno entonces se siente fuera y tiene que estar adentro y hace lo que tiene que hacer para estar adentro. Y la Biblia me dice esto. Entonces esa vanidad de la vida en nuestra vida, y usted no puede sacar esa fuerza de nosotros, lo que estamos diciendo, a no ser que haya algo más grande. Que haya algo, el más grande, el mero. Si usted es una esposa y el esposo no se merece todo lo que usted hace, y si usted es un siervo en la iglesia y tiene que trabajar tanto y la iglesia no hace todo lo que tiene que hacer, si los que te ministran y te ayudan no hacen todo lo que tienen que hacer, si las personas en tu trabajo no te trabajan para ti como tú quisieras que ellos trabajaran, que para tú entonces dijeras, pues claro, este fulano no se, y este no se lo merece, y cómo voy yo a hacer. Usted no puede cambiar a no ser que tiene un ejemplo mayor, el sumo ejemplo de aquel que es dueño de todas las cosas, y quitándose la ropa, el manto, se pone la toalla y va, llena la vasilla de agua y le lava los pies hasta el mismo Judas. Y la Biblia me dice que es ahí donde yo me doy cuenta que la toalla me humilla siempre. Nosotros hablamos de la corona, hay muchas canciones. Nosotros hablamos del mando, de la otra. Hay muchas pocas canciones de la toalla. En los símbolos del cristianismo escogimos, la gente escogieron, y ahora ya la cruz. Hubiera podido escoger una cruz, una paloma, hubiera podido ser un pescado, un pancito que Dios lo multiplicó, o hubiera podido ser fielmente una cosa enrollada como un towel, como una toalla, donde ese es el símbolo del cristianismo. Ponte la toalla del mesero que te está sirviendo el agua cuando estés delante de tu esposo y tu esposa y de los demás. La Biblia me dice que eso, ¿cómo nos vamos a convertir a eso? Mira, aquí está el último punto. Nosotros vemos este amor de Cristo en su apogeo. Lo vemos en el capítulo 13 y lo vemos, como dice aquí, hasta el fin. Pero hay tres cosas que me llaman la atención y quiero apuntarle. Mire, en el versículo 16, la Biblia me dice a mí, de cierto os digo, escuche bien, hermano, el siervo no es mayor que su Señor. Amén. ¿Lo puedo leer otra vez? No, pero dicen, ¿para qué? Sí, ya lo sé. El siervo no es mayor que su Señor. Amén. Y dice la Biblia, ni el enviado es mayor que el que le envió. Never could do that. Y la Biblia me está diciendo, en cierta manera, ¿quién es tu Señor? Porque tú vas a vivir a la luz, tú no vas a ser mayor que tu Señor. Si el Señor soy yo, pues yo soy mayor que lavarle los pies a alguien así. Si yo soy el Señor, pues cuando ella me dice, yo también le hago. Cuando no me sale, yo soy mayor que el trato que me están dando, yo entonces hago lo otro y no le hablo tampoco. Y usted entonces va a repetir, usted no va a ser mayor que su Señor. La pregunta es, ¿quién es el Señor? Si el Señor es Jesús, entonces nosotros no podemos actuar como, mire, estamos actuando aquí, no podemos actuar, y aquí está Jesús, no podemos actuar como que yo estoy aquí, no puedo ser mayor que mi Señor. Si Él está arrodillado delante de los demás, delante de Judas,
Que entonces no puede haber una actitud en mi vida, una oración que sale para Dios, corrige a mis hermanos, cuando mi corazón necesita ser limpiado por el mismo Cristo. Y esto es una predicación a todos nosotros, pero a mí más que todo de quién es mi Señor. Y tenemos que tener cuidado en que la iglesia no agarre el tumbao, una palabra cubana, el tumbao. Tumbao es como cuando una persona camina en cierto lado, el tumbao. A poquito rato como que se va echando para un lado. La iglesia no se echa para un lado. La iglesia está, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie viene al Padre por un tumbao. Todo el mundo viene por Cristo. ¿Quién es tu Señor? La iglesia Nueva Esperanza es la iglesia donde solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo es con el Señor. La toalla del siervo responde a los problemas de la iglesia. No el mandar, no la flecha, no la política. Me dice cuál es la política en las iglesias. Yo agarro a un hermano, cuando ya salgo con él, me quejo de lo que está pasando ahí. Y el hermano consiente conmigo. Y tengo ahora dos con malos sentimientos en contra de la iglesia. Y como un buen doctor, cuando a usted le sale una cosita aquí del sol, tiene que chequear. Si es cáncer, hay que cortar. Y hay que decir a los dos, agarra tu tumbao y vete para otro lugar. Con tumbao y todo. Porque la primera idea de la iglesia era de yo estar solo. Amén. Pero gloria a Dios que no fue así. Pero no queremos tumbao. La Biblia me está diciendo a mí, ¿quién es tu Señor? Hoy tú vienes de otra iglesia y tú estás acostumbrado a que tú eres el Señor. Aquí, bájate de esa nube porque Él es el Señor. Y ya. Tú pones cables, tú limpias, tú preparas, tú te subes, tú pones el agua, tú parques el carro, tú das la comida, tú bendices a los visitantes, tú eres el todo, tú eres el pastor, tú eres todo en este lugar. Hasta que llegue el momento de predicar. Y la Biblia entonces me dice, ¿quién es tu Señor? Bien simple, cuando tú vas a responderle a tu esposa o a tu esposo, tú dices, yo quisiera, pero yo no soy mi Señor. Es más, Él no es mi Señor. Cristo es mi Señor. Y eso va a cambiar 99.9% de los problemas que nosotros tenemos entre personas. ¿Quién es Señor? Tú no puedes ser más que tu Señor. Entonces la pregunta es, pues yo no puedo ser más que Cristo. Si Cristo es el mero mero y lava los pies, pues no tengo excusa. Si tengo excusa es porque tienes a otro Señor. La Biblia me dice, segundo, hay que buscar oportunidades de dejar tu manto y ponerte la toalla. Yo tengo en mi espíritu el sentido de que Cristo estaba esperando por esto hace rato. En Lucas, la Biblia dice, cuando llegan a la cena del Señor, Jesús dice en Lucas capítulo 22, con gran anhelo he estado tratando de comer esta cena contigo. Es como que el Señor dice, déjame darte la última ilustración de lo que quiero enseñarte, discípulos míos. Lo que quiero enseñarte es, watch me, estoy comiendo, sigue mirándome. Y ahora entonces se para, todo el mundo todavía sigue mirando, el Señor se quita su capa, todo el mundo, ok, el Señor se pone de pie, ok, va a dar un speech. No, el Señor va hacia allá, le quita la ropa al otro, se pone la toalla y la gente dice, no, agarra el agua, agarra la jarra y el plato ese le echa el agua, ok, ahora viene hacia mí, oh no, se arrodilla delante de mí, oh no, Señor no, que no. Y el Señor le lava los pies y se los seca con la toalla.
Y la Biblia me dice a mí, estas son algunas cosas que tú tienes que hacer. Are you ready? Porque el amor no se envanece y no es nada más como no es un adjetivo. El amor no es las palabras que hablan, no, son verbos. Entonces nosotros podemos decir, vamos a definirnos, vamos a escoger no envanecernos. Y ahora que sabemos que lo envanecer es, déjenme ponerle estas ilustraciones. En esta semana, okay, para poner un verbo, por esta semana, no seas tú quien termina con la última palabra. Amén. Tú puedes, la hermana se está riendo allá como diciendo, ay, me la puso difícil. En la conversación el esposo te dice, no puedes mujer. Y tú dices, ay no, ahora no, le voy a decir hasta el mal que se va a morir. Cuando tú tengas una cosa más que decir, ponte la toalla. No di la última palabra. Fuérzate a quedarte con la toalla y póntelo en la boca. No compres ahí lo que veas que te guste. Tan siquiera hasta que se te quite el deseo de comprarlo. Amén. Tú lo puedes comprar, es nada más que no lo compres ya. Porque entonces es como envanecer. Si tengo esto, ahí estoy. No, tú aguanta y quítate de ti el sentimiento de que lo necesitas para ser mejor. Y cuando se te quite la fiebre esa, cómpratelo. Y ya tú dices, ya no lo quiero. Y tu esposo te va a dar un beso, gracias mi amor que me salvaste dinero. Pero la Biblia me dice, no, hasta que no lo tengas. Hasta que no lo desees, cuando lo desees es prohibido. Cuando ya digas, bueno, ok. Número 3, en el centro, otra cosa más que vamos a hacer. Da honor a las personas sin rol, sin título, digamos que tú piensas, sin escuela, digamos que son valores en tu vida, sin posición. Cuando tú estás en el elevador y viene la persona que apunta el eso del elevador, tú tengas una conversación con la persona. Cuando tú estás en el autobús y tú pongas tu dinero ahí para entrar al autobús, el hombre está sentado ahí, termina ya. Tú entonces le dices, buenos días, thank you. En otras palabras, vamos a forzarnos a ponernos la toalla en las personas que necesitan ser lavadas. Y hay mucha gente que sin agua y sin toalla, pero en el Espíritu de Dios, que tú no tienes que decir la última, no tiene que ser la fiesta, no tenemos que comprar lo que necesitamos, no necesitamos darle el honor al que va a decir, pues qué buena persona es, darle el honor a la persona que ni se da cuenta que tú lo estás honrando. Ábrele la puerta a la persona que viene con 3 o 4 maletas y tú dijeras, pobrecita la mujer caminando en la calle. Y la Biblia me dice, esa es la manera de vestirse. Pero lo último que me dice la palabra de que, ¿quién es el Señor en tu vida? Busca oportunidad de quítate, mejor bájate de esa nube y lávale los pies. O en la Biblia, quítate el manto y ponte la toalla. Y la Biblia entonces me dice, tercero, que el Señor dice que les amó hasta el fin. Y que Juan capítulo 13 es explicarnos nosotros una manera de lo que Cristo va a hacer en unas horas. Que en la cruz del Calvario Él iba a lavar a estas personas de toda su vida, del pasado, presente y futuro, en una sola vez, donde ya no necesitan más ser lavados, solamente en esa parte específica donde uno confiesa, pero en la cruz del Calvario Cristo iba a lavar nuestros pecados. Y la Biblia me dice que con toda esa gloria de Jesús, con todo lo que Él era, que el Señor viene a la cruz del Calvario y ahí en la cruz Él lava nuestros pies. Lava nuestros cuerpos, lava nuestras conciencias, lava nuestra vida, lava nuestros propósitos, lava nuestra mente, lava nuestro corazón. Hace todo lo que tiene que hacer en una sola ofrenda en la cruz del Calvario. La Biblia me dice de la manera que yo más aprecio eso.
de la manera que yo más me quedo ahí, de la manera que yo entiendo que Él tomó mi lugar, que Él se bajó, que Él tomó en la cruz del Calvario, que Él no solamente me lavó los pies, ahí en Juan capítulo 13, sino me lavó el alma, no con la toalla, sino con su propio cuerpo, no con el agua, sino con su propia sangre. Cuando yo entiendo que no solamente hizo esto simbólicamente, sino realmente con todo lo que Él es, sobre todo lo que Él era, para que yo tenga toda la limpieza que nunca puedo alcanzar. Que cuando yo me doy cuenta que Él lava con su toalla de sí mismo y con el agua de su sangre mi corazón, que este es el impacto que la Biblia me dice, como yo he hecho esto por ustedes, que ustedes bájense de esa nube, ustedes sirvan a los demás, aunque le cueste su propia honra, su propia vergüenza, su propio honor, que en la cruz del Calvario yo lo dejé todo para limpiarte a ti. Vamos a cerrar en oración.